lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos a presentar a nuestras amigas invitadas en este segmento del programa. Antes recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad, nuevas voces, nuevas ideas, nuevos protagonistas, nueva Venezuela, desde que iniciamos nuestro programa. Y los que me quieran seguir en mi cuenta de Twitter, @Mingo_1, estamos transmitiendo en nuestra cuenta de Instagram, que es Mingo Blanco TV, y toda nuestra programación. Impresionante cómo ha crecido la legión de amigos audio participantes venezolanos en el mundo entero, gracias, que tienen nuestro programa como referencia noticiosa. Muchísimas gracias, y además a toda Radio Caracas, y para eso llegamos a ustedes a través de rcr.tv, en Periscope, @RCR750 y la aplicación TuneIn. Quiero saludar a dos admiradas y queridas amigas profesionales. Alesa Polga es activista de derechos humanos y Tamara Suju es abogada defensora de derechos humanos, directora ejecutiva de Casla Institute. ¿Cómo están, muchachas? ¿Cómo están ustedes? Gracias por aceptar este compromiso y esta invitación para que estemos juntos hoy. Hola, amigo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, aquí guapeando y bregando. Hay muchos temas para hablar con ustedes, además del que nos convoca hoy de manera principal, pero yo antes, como venezolanas que ustedes son y se encuentran en estos momentos en Canadá, quisiera preguntarles la situación, si nos pueden hacer un resumen, porque tengo entendido que ya la vicepresidenta de Canadá ha dado positivo en el COVID-19. Y aquí los muchachos, si ustedes estaban siguiendo el programa desde su inicio, Jackson, Marilia, Erika, estaban conversando en torno a una pregunta que surgió. ¿El COVID-19 ustedes creen que pueda salvar a Maduro y a su régimen criminal? ¿Salvarlo de qué? Bueno, de lo que todos sabemos que ya le venía encima, ¿no? Bueno, mira, yo pienso que lo que tenemos que rezar es porque el virus no llegue a Venezuela, y si llega de casos aislados, ¿no? Porque es la plaga número 9 que le caería a los venezolanos, ¿no? Y no tenemos ni siquiera cómo responder, ni medicinas, ni hospitales, ni personal suficiente como para controlar una pandemia en el país de ese virus. Yo deseo que Venezuela no pase por eso. Qué bueno que lo dices, y también quisiera que Alesa me diera su opinión, porque ustedes son defensoras de derechos humanos y saben muy bien, porque están completamente al día de la situación de indefección que están nuestros centros de salud, nuestro sistema de salud no existe, pues, ¿no? Y aquí además hay un secretismo y no hay información auténtica que se genere por parte del régimen con relación a lo que está ocurriendo, pues, ¿no? A su propia conveniencia, evidentemente. Uh-huh. Bueno, mira, primero es el porcentaje de estadística. Se habla de que un 80% de la población va a ser contagiada por el tipo de propagación del virus, un 80% de la población mundial. En algunos países ellos hablan de un 3% de índice de fatalidad de los contagiados, que generalmente pueden ser adultos mayores, personas que tengan ya antecedentes de problemas respiratorios, porque el coronavirus es como una especie de pulmonía que termina en una fibrosis, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa sobre todo de Venezuela es que ninguno de los sectores, bueno, del otro no podemos esperar nada del chavismo, que haya ningún, excepto el show con los trajes esos que son para incendios forestales y para incendios en refinerías, con el que hicieron el video ridículo ese que sacaron la semana pasada. Uh-huh. Pero tampoco de la parte de los líderes de oposición estoy viendo alguna intención de prevenir y de educar a la gente, más allá de las limitaciones que hay, por supuesto, de los medios de comunicación, pero en redes sociales pues
no he visto a nadie, y es una irresponsabilidad también estar convocando a aglomeraciones de gente. Aquí en Canadá, pues está cerrado el Parlamento, cerraron los ministerios, hay gente que está en cuarentena. Bueno, nosotras hemos tenido reuniones vía telefónica porque no están en cuarentena estas autoridades, ¿no? Sí. Mingo, una cosa, perdón. Dime. Es importante, ahorita ahora hace un rato la Federación Médica estaba escuchando que estaba comentando que ya en Venezuela tenemos una pandemia. Sí. Y ellos dicen que más de 1.500 personas están muriendo diariamente por falta de medicinas y por hambre, ¿no? Y además de eso, acuérdate que tenemos la malaria, la tuberculosis, la fiebre amarilla, el dengue, el sarampión, y todas estas enfermedades que además es muy importante decirte que el dengue es una pandemia en la región. Hay hasta el presidente de Paraguay estuvo hospitalizado porque estaba enfermo de dengue. ¿Cómo no? En Paraguay han muerto no sé cuántas personas en 2 semanas de dengue. En Guatemala hay una emergencia por dengue. En El Salvador, en Honduras. Es decir, el propio continente tiene ya su propia pandemia, ¿no? Y de esto no se habla porque en Venezuela pues no se dan las cifras oficiales sobre los muertos que hay todos los días por falta de medicinas y por hambruna. Entonces, además de eso, que nos llegue este virus sería terrible, ¿no? No, y el otro problema es que el aislamiento de las vías respiratorias, que tienes que tener mascarillas, eso es un costo, y también que se consigue el insumo. Aparte de eso, que tienes que lavarte las manos como 100 veces al día, o sea, cuando vas al baño, cuando comes, antes de comer, cuando sales, cuando tocas cualquier cosa. Los gel desinfectantes, pues me imagino que eso debe estar súper costoso en Venezuela y difícil de conseguir, porque cada vez que vas caminando, vas tocando algo, tienes que estarte desinfectando las manos porque estás en contacto con todo. O sea, mantener la distancia a 1 metro a 1 metro de la persona con la que estás conversando. Entonces tú me dirás, en el metro, en los autobuses, ¿cómo haces con eso, no? Sí. Aquí ya suspendieron las clases, en muchos países de Europa también suspendieron las clases. ¿Cómo no? Por 30 días. Sí. Ese es lo que está. Todavía no han suspendido vuelos hacia ciertos países de aquí de Canadá, pero lo que nos preocupa sobre todo es la falta de información y cómo va a resolver la gente allá en Venezuela. O sea, el tema de aislarse y la parte higiénica, ¿no? Sin embargo, la doctora Sujo está ya asomando un tema que es en relación a cómo los venezolanos somos tan vulnerables porque estamos enfrentando otra serie de problemas independientemente de la amenaza que ahora representa el COVID. Estamos hablando que Venezuela tiene 20 años bajo este régimen y pues eso ha traído otras consecuencias. Entonces, yo quisiera un poco ese análisis sobre qué debemos hacer sumándole ahora esta nueva amenaza para seguir enfrentándonos a lo que ha significado estar bajo 20 años de una misma tiranía. ¿Qué debemos hacer en cuanto a la salud? Dices No, tú. no, en cuanto a la lucha que debemos continuar, porque lo hablábamos en el segmento anterior, un poco esta pandemia viene a exigirnos como una especie de cambio. Y entonces nosotros ya venimos padeciendo 20 años de una situación que nos ha puesto en el ranking, en los peores rankings, en las primeras posiciones de los peores rankings mundiales. Entonces, bueno, esto le añade un nuevo elemento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los venezolanos ante esta nueva amenaza? No solamente a nivel de salud, sino a nivel de cómo seguirnos enfrentando ante una situación que pareciera, bueno, me cuesta tener que repetirlo de nuevo, pero esta situación pareciera que le permite a Nicolás Maduro permanecer mientras nos ocupamos de atender lo que significa el COVID-19 en este instante. Mira, lo que nos está pasando es que Maduro, todo lo que sucede con respecto a la vida diaria del venezolano, el día a día, el sobrevivir, porque el venezolano es un sobreviviente. Sí.
y día a día sale a ver qué va a comer y cómo lleva alimentos a su casa, ¿no? Y además cómo se cuida de la inseguridad, que no lo maten en la calle y que le alcance lo poco que gana para comer. El día a día del venezolano ha convertido a la familia de la gente común en una especie de cúpula para protegerse a sí mismo del régimen y ver su entorno y quizás no ver más allá y preocuparse por el más allá o por lo grande, ¿no? Porque para eso el régimen los ha convertido en unos sobrevivientes. Y mientras los venezolanos sean unos sobrevivientes, yo estoy hablando del total, o sea, no estoy hablando de los políticos ni de los que están de alguna manera metidos en el día a día de la política y de los sucesos, no de los que participan activamente, sino del sobreviviente, del trabajador, del Pedro, María y José, o sea, de las personas comunes que necesitan simplemente sobrevivir. Los han convertido en eso, en una masa que se dedica a sobrevivir y que no ve un futuro porque no hay planteamientos que le digan qué hacer exactamente para salir de Maduro. Claro. Entonces, lo que los hace es simplemente ser tener un día a día, pasar día por día, contar día por día y no plantearse una solución. Entonces, lamentablemente estamos en manos de dirigentes, que son los que generalmente tienen que causar esos cambios para poder tener una ruptura y para poder entonces tratar de ver cómo sacamos a Maduro y transitamos o vamos a una transición para devolverle a Venezuela el Estado de Derecho. Pero, por ejemplo, interpretando un poco la inquietud de Erika, disculpa que te interrumpa, Tamara, ¿cómo evitamos que el COVID-19 le sirva de cortina a Maduro para que no se hable más ni se diga absolutamente más de los crímenes de lesa humanidad que comete la dictadura y la tiranía y el régimen de Maduro todos los días? Maduro está pidiendo como un taima y está pidiéndole a todos que nos unamos para combatir la tragedia que se nos viene encima de llegar aquí el coronavirus, que probablemente ya esté. Entonces, mira, Maduro es un criminal y nadie le puede tapar los crímenes que él está cometiendo. Es decir, él está pidiendo taima, que no sea, tú sabes, ¿no? Es decir, Maduro no puede pedir que se suspenda las denuncias sobre los crímenes que él está cometiendo, porque además esos crímenes están sucediendo por su culpa. La gente está muriendo sin medicinas y sin hambre porque él se robó los reales con toda su estructura criminal y dejó a Venezuela en bancarrota. Y día a día se está enriqueciendo más, apoderándose de las riquezas naturales de nuestro país, llenando sus bolsillos y los bolsillos de sus testaferros mientras los venezolanos se mueren de hambre. Él no puede pedir tregua, porque el problema de Venezuela, Mingo, pero lo hizo ayer, Tamara, su estructura criminal. Entonces, ¿cómo combatirlo? Seguir denunciando lo que sigue sucediendo con aquellas víctimas de la dictadura. Porque en este momento, por ejemplo, hay más de 200 venezolanos enterrados bajo tierra en las tumbas de las cárceles políticas del país y nadie los nombra y nadie dice nada de lo que están pasando. Hay 60 presos políticos en el sótano 3 del DGCIN, sin aire ni ventilación natural, encerrados en una celda 2x2 de 3 y entre 3 y 4 personas que no pueden ni respirar, que se están asfixiando porque en un sótano 3 no entra la ventilación, que no sabemos cómo están ni cómo sobreviven. Y nadie los denuncia y nadie se acuerda de ellos. Tenemos casi 400 presos políticos, no son 3 ni 4 los presos políticos, son casi 400 presos políticos que están en muy mala situación. Entonces, lo que tenemos que hacer los venezolanos es asumir nuestra ciudadanía y es no dejarnos meter embuste por este criminal. Es decir, él está preocupado por el virus, bueno, que se preocupe para que no se sigan muriendo más de venezolanos en masa, pero él va preso, Mingo, porque él es un criminal y ninguna transición puede ser en este momento llevado a unas elecciones con Maduro en el poder. No va a haber elecciones libres, Mingo, con Maduro y su estructura criminal en el poder. Yo no quiero que la FARC, el ELN, los rusos, los chinos, los iraníes y todas estas personas, los cubanos y todas estas personas que están dentro de Venezuela voten. Pero ese llamado se lo haces ¿a quién? A los que están en la oposición, que están de pipí agarrados con Maduro para ir a unas elecciones.
ese mensaje es para quién. Por supuesto que sí. ¿Ven? ¿Dónde está el cese de la usurpación? Por eso. Porque hasta ahora se está hablando de que podemos ir a unas parlamentarias o sí o Así sí. es. No es que- ¿Unas parlamentarias con quién? ¿Con Maduro en el poder? ¿Con la estructura criminal en el poder? ¿Con aquellos que van a ir a los centros electorales con sus colectivos y sus paramilitares a echar plomo a los que están haciendo la fila para votar? ¿Esas son elecciones libres? No, esas no son elecciones libres. Bueno, pero eso es lo que dijo Ramos Ayub, que es el coronavirus de la oposición. Bueno, mira, Mingo, te voy a decir una cosa y te lo voy a decir con mucha responsabilidad. O sea, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, ya ellos están bien claros, primero, que eso de estar pensando que la mayoría de las Fuerzas Armadas había la posibilidad que se voltearan y apoyaran al gobierno de Guaidó, eso realmente no es tan factible, porque ellos están claros de que ellos están inmersos y están involucrados en todas las actividades criminales en el país, y eso es mucho dinero, ¿no? En segundo lugar, la barra, porque hay una confusión referente a lo que planteó los Estados Unidos, porque en Venezuela se toman la ventaja de que no todo el mundo habla inglés, que no todo el mundo accesa a lo que son las declaraciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, y hay una cierta interpretación de los documentos y de los comunicados de los Estados Unidos. Ciertamente los Estados Unidos han hablado de que ellos quieren o apoyan una elección presidencial, pero en inglés hay una palabra que se dice if, pero es un if del tamaño de la Torre Eiffel, Sí. donde ellos han puesto la barra extremadamente alta referente a que ellos, para poder permitir unas elecciones, debe haber una depuración absoluta de la data de los votantes, cosa que es imposible en este momento. Claro. Una directiva del CNE equilibrada, cosa que es absolutamente imposible en este momento, que sean inhabilitados todos los candidatos que vayan a participar en la elección, eso es absolutamente imposible en este momento, que haya libertad de prensa para que todo el mundo pueda hacer su campaña libremente, eso es, peor de lo imposible, Claro. o sea, en este momento. Y también las condiciones de quienes pudieran ser, tanto del chavismo como de la oposición, porque ni siquiera es contemplar a Maduro como candidato, eso no está contemplado, ni a Delcy ni el entorno cercano, entonces ellos ya tienen una limitación en cuanto a quién pudiera ser candidato, y también hay unas limitaciones ante la oposición, porque ellos dejaron bien claro que si Juan Guaidó quisiera participar como candidato, debe renunciar a la presidencia interina. Claro. Él no puede correr en unas elecciones siendo presidente interino. Entonces, esas cosas hay que decírselas claramente a los ciudadanos. Entonces, es terrible que en el exterior están bien claros que ya no es factible unas elecciones presidenciales legítimas y con cierta ecuanimidad con las condiciones que tenemos ahorita en el país, y menos con el régimen, para que estén engañando a los venezolanos con esa situación. Yo quisiera saber, después de una supuesta elección en Venezuela, si nosotros tenemos con el Parlamento que tenemos ahorita, la Asamblea Nacional, lo que quedan, que son 100 diputados. Si nosotros los han metido presos, tenemos a Juan Requesens preso, tenemos diputados en el exilio que ya llegan a casi a los 12 diputados en el exilio. O sea, ¿de qué nos sirvió a nosotros en el 2005 que casi se tuviera la mayoría de la Asamblea Nacional? No recuperaron los diputados que eran de representantes de la parte indígena, dejaron perder esa mayoría absoluta. Los detienen a cada rato, les quitaron el Palacio Legislativo. Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Cuál espacio van a recuperar con una fulana elecciones a nivel parlamentario? Entonces, y ni hablar de que cada vez y eso lo tienen bien claro porque lo hemos dicho montones de veces aquí en Canadá, cada vez que hay una elección o que hay un proceso electoral que la oposición pudiera parecer tener la mayoría, nos crean 2 o 3 cuerpos, el régimen, para anular absolutamente la oposición. Vamos a hacer una cosa. El que esté en la Asamblea Nacional Constituyente y el que esté en la Asamblea CLAP, ahí están, que no les reconozcan internacionalmente es otra cosa, pero al interno del país, ellos son los que hacen lo que les da la gana. Ellos son los que siguen controlando los poderes junto a Maduro y sacan esas legislaciones locas y absurdas
para seguir torturando y presionando a la gente. Vamos a hacer una cosa porque tengo que interrumpirte brevemente. Tenemos un compromiso con Máster. Estamos con Alessa Polga y Tamara Suju. Amigos, hoy viernes vamos a identificar un breve intervalo y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Amigos, en publicidad hablemos de Dilab Biodiagnóstica. Ellos tienen sus puertas abiertas para ustedes y cualquier consulta que necesiten hacerle por algún examen, bien sea de rutina o alguna prueba especial que requieran hacerse, que le mande su médico. Ustedes saben que cuentan con Dilab Biodiagnóstica. Los amigos de la tercera edad tienen un descuento permanente en nuestras instalaciones. Y yo quiero que compruebe que es realmente mucho más económico Dilab Biodiagnóstica como laboratorio clínico. Llamen, consulten sin ningún compromiso al 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Este fin de semana regálese un heladito de Vegan Fruit. Ideal para el postre, ideal para la merienda de los muchachos. Insisto en que es para todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque es libre de gluten, libre de huevos, libre de lácteos, libre de azúcar, libre de remordimientos. Los heladitos Vegan Fruit, ustedes saben dónde los consiguen, en las mejores tiendas de delicateces y en todos los supermercados, en las cadenas de supermercados. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Qué importante en este momento es el servicio que ofrece Serovka. Nuestros amigos de Serovka protegen vidas. ¿Por qué protegen vidas? Porque ellos son, a través de un muy calificado equipo de profesionales, ofrecen la solución integral en materia de seguridad radiológica. Así que los amigos que están al frente de cualquier centro de salud, no importa si sea privado o público, cuenten con los servicios de Serovka, que es empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. www.serovka.com. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, nos quedan unos 8 minutos de programa. Vamos a apelar a la capacidad de síntesis de nuestras amigas, tanto de Alessa como de Tamara. Tienen el chat alborotado, hay muchísimas preguntas para ustedes, pero mayoritariamente la gente quiere que Tamara nos ofrezca un compacto, un resumen de un informe que creo que presentó ayer con relación a las torturas, que casualmente los muchachos me estaban recordando acá, que comentábamos esta semana que en una cárcel de Coro los desnudaron a todos porque tienen que pagar en dólares para evitar la tortura, y eso es la familia los que tiene que pagar en dólares a estos torturadores que, según Tamara, se forman en Cuba, los torturadores que están en Venezuela, en el régimen criminal de Nicolás Maduro. Mira, amigo, nosotros presentamos el informe anual de CASLA aquí en Canadá, ya lo había presentado anteriormente en Estados Unidos y en España, donde conversamos sobre los casos que fueron denunciados por el Instituto CASLA, el instituto que dirijo en la Corte Penal Internacional. 83 nuevas víctimas de torturas, 49% militares, 51% civiles.
que el año pasado fueron víctimas de estos criminales. En ese informe, además de describir las formas de torturas y los patrones de torturas utilizados el año pasado, tuvimos también una parte sobre la influencia cubana en la tortura en Venezuela, en la represión sistemática y en la tortura, y además con nuevos casos de personas venezolanos torturados por oficiales cubanos. Esto es, si no se dijera así tan sencillo, fuera tan grave en cualquier país, que otro país esté mandando oficiales de inteligencia a torturar a venezolanos, a ciudadanos de un país. Si la gente entendiera la gravedad de lo que es la injerencia de oficiales de fuerzas de seguridad de otro país dentro de un país que además cometen crímenes de lesa humanidad, fuera un escándalo. Porque tú lo cuentas y la gente que te recibe se horroriza, ¿no? Claro. Sí. Pero estamos hablando de atrocidades. Por supuesto, estás hablando de la Comisión Inducción de Crímenes de Lesa Humanidad, que son los delitos más graves que existen en el mundo. Sí. Y además de eso, el delito de la tortura, el crimen de la tortura, que es uno de los peores que pueden existir, ¿no? Los oficiales venezolanos, hay oficiales venezolanos que se forman en Venezuela y además reciben entrenamiento en Cuba. Pero nosotros tenemos en Venezuela una escuela de formación de operaciones psicológicas en Fuerte Tiuna, y se llama así, Escuela de Formación en Operaciones Psicológicas, que está en Fuerte Tiuna, donde forman a oficiales que ellos escogen de inteligencia y de la Fuerza Armada Nacional para enseñarlos a espiar, a enseñarles la psiquis de los seres humanos, cómo intimidarlos, cómo hacer para que las personas se atemoricen en su día a día. Esta escuela de formación durante 7 meses tiene oficiales cubanos e iraníes que están impartiendo materias dentro de esa formación a nuestros oficiales y a los oficiales de inteligencia. Después ellos tienen que ir a las instituciones públicas a aplicar lo que han aprendido. Es decir, esas operaciones psicológicas contra funcionarios públicos. También, por supuesto, nosotros tuvimos los testimonios de testigos que nos dijeron cómo los oficiales cubanos van a las distintas guarniciones, a los distintos centros de entrenamiento del país, para cada 3 meses, por ejemplo, ponerlos al día en nuevos métodos de inteligencia, nuevos métodos para espiar, etcétera. Claro, porque los deshumanizan y los preparan para ser asesinos a sangre fría, pues. Correcto. Además de eso, Mingo, nosotros obtuvimos testimonios de personas que han sido torturados por ellos, civiles y militares. Militares siendo torturados por cubanos en centros clandestinos de tortura y civiles siendo torturados dentro de guarniciones militares por cubanos. Y esto fue también denunciado en la Corte Penal Internacional, y por eso yo denuncio el régimen cubano en la Corte Penal Internacional, aunque no forme parte del estatuto. Pero Venezuela sí forma parte del estatuto y tiene la injerencia de otro país dentro de un país cometiendo, que sí forma parte del estatuto, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sí. Y entonces, tratos crueles y degradantes, pues. Tratos crueles y degradantes, que también está como coletilla de lo que estás diciendo. Pero por supuesto, además de eso, lo importante de la denuncia es la inducción. Claro, es decir, no es formación. Que los cubanos están regaditos en centros clandestinos cometiendo solamente ese crimen, no. Ellos están dentro de nuestros organismos de inteligencia y dentro de la Fuerza Armada, programando la inducción y la represión sistemática de venezolanos. Ellos están en el CEOFAN, junto con nuestros oficiales del alto mando, planificando la represión sistemática. Ellos están en los SODIs, ellos están en los REDI, en la distribución geográfica militar que planificó Chávez para distribuirla de esa forma. Y ahí están ellos a la cabeza, junto con los generales, viendo cómo se controla el malestar social, porque en eso están día a día. Controlar el malestar social, no dejar
que las manifestaciones o los pequeños focos que hay de manifestaciones en el interior del país ni siquiera salgan, es decir, que ni siquiera se aglomeren. Claro, ese es el manual. Intención, ¿no? Sí. Entonces, por eso me refería a que la denuncia del régimen cubano es justamente por su participación en la tortura, pero además en la represión sistemática contra los venezolanos. Todo el mundo sabe que ellos duermen, en su mayoría en Fuerte Tiuna, en el complejo Tiuna. Todo el mundo sabe que ellos que además portan uniformes militares venezolanos. Yo tengo un testimonio de un venezolano que fue torturado por cubanos que tenían puesto el uniforme de la Guardia Nacional. La Guardia. Y yo lo que digo es, Mingo, qué vergüenza debería darle a los oficiales nuestros que cubanos estén dentro de sus instalaciones y además de reprimiendo a los venezolanos, a sus familias, a sus compatriotas. Eso es la reflexión que quisiera dejarte en este tema. Sí, no, los militares. Sí. Pero fíjate, entonces no está abierto el micrófono. Esto explicaría un poco por qué no se ha logrado que los militares se alineen con lo que ha planteado la oposición para lograr el cese de la usurpación. Mira, son muchas cosas lo que no ha dejado que los militares se alineen. Primero, que son en este momento los grandes perseguidos. No hay un militar en Venezuela que no esté amedrentado, claro. Y además no solamente el militar, su familia. ¿Saben claro. dónde van, dónde hacen mercado, dónde estudian los hijos? Los militares hoy en día cuando piden la baja se pueden convertir en futuros traidores y así son tratados porque están pidiendo la baja. Por eso prefieren irse sin ni siquiera pedir la baja y entonces son disidentes, ¿cómo se llama? Cuando se van y no se presentan en las guarniciones. Prefieren irse del país, claro, a pedir la baja. Desertores. En el foco. Mira, en el foco de la mira de ellos, porque puede ser un conspirador o un rebelde, ¿no? Sí. Y además de eso, los humilla de tal forma que por lo menos le prohíben sacar el arma de reglamento de la guarnición. Tú has visto que su arma de reglamento, que el militar no se puede ir a su casa con su arma de reglamento, por ejemplo, ¿no? Mire, muchachas, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Sí, pasó muy rápido. Estas atrocidades del régimen criminal de Maduro no las puede tapar el coronavirus, por favor. Vamos a tener que tener otro encuentro con ustedes pronto, de verdad, gracias. Me da mucha pena despedirlas así tan abruptamente. Alessa, 1.000.000 de gracias. Tamara, un beso grande desde aquí. Gracias a ti, Mingo. Y vamos a seguir en contacto y haremos pronto otro programa con ustedes. Amigos, recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos,